tardes. Mi nombre es Ariel Díaz Aparicio, presidente del CELAPS. Hoy jueves 21 de octubre del 2021 damos inicio al segundo día de jornada del segundo encuentro binacional de trabajo social Perú-Ecuador. Y le damos las más cálidas bienvenidas a todos los asistentes y público en general. Continuando con la programación de hoy, vamos a presentar al profesor Jorge García Escobar, director de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que como relator del evento nos presentará un breve análisis de la jornada de ayer en relación a las ponencias centrales y las mesas de lectura de ponencias. Bienvenido, profesor. Tiene usted la palabra. Por la palabra y bueno, me ha tocado iniciar este segundo día con una revisión, una recapitulación de lo que vimos, escuchamos el día de ayer, ¿no? En el primer día de nuestro segundo encuentro de académicos y profesionales de trabajo social. Bueno, entonces tuvimos, como bien han mencionado, las ponencias magistrales de David Chávez del Ecuador, profesor de la Universidad Central de Ecuador, y también la ponencia de Eduardo Cáceres, integrante de APRODE, también filósofo y destacado académico del Perú, de Lima, ¿no? Entonces, entre las ideas que hemos podido rescatar del día de ayer, pues mucho contenido, ¿no? Nuestras ponencias magistrales, por ejemplo, se enfocaron mucho en el rol, en la definición, en el papel del Estado en estos contextos neoliberales, ¿no? Concretamente, el profesor Chávez hizo mención de cómo hemos perdido, o en las ciencias sociales, ciencias políticas, se ha perdido un poco el norte en el análisis del Estado, ¿no? Como que se ha olvidado el estudio profundo, el estudio detallado, ¿no? De los límites y posibilidades del Estado moderno en estos contextos de neoliberalismo. Es más, se habla de una fobia del Estado, ¿no? Como que nos ponemos a pensar más en los procedimientos, en las prácticas externas, en cómo el Estado va accionando todo su andamiaje de políticas y su rol contencioso, pero no se ve al Estado a profundidad, no se lleva al límite su estudio, sus posibilidades, ¿no? Entonces, y esto puede estar de la mano, puede estar vinculado también con una influencia en la academia del pensamiento neoliberal que, como saben, propone el acortamiento del Estado, ¿no? La cada vez más limitado rol del Estado, sobre todo en las áreas sociales, ¿no? Obviamente que si el Estado deja de funcionar o se despega de responsabilidades, es el mercado el que asume los roles, ¿no? Que anteriormente tiene el Estado. Entonces, ese fue un planteamiento que me pareció muy interesante el día de ayer sobre cómo vamos perdiendo la perspectiva de la revisión del papel del Estado. Y luego también hay una idea muy interesante que lanzó ayer, esto de la hegemonía externa y de la dominación interna, ¿no? Como hay una hegemonía de las políticas a nivel global, a nivel internacional, ¿no? Desde los centros de poder, ¿no? Desde el centro, diría Braudel, y cómo también tenemos una dominación interna, o sea, cómo eso se expresa también en la correlación de fuerzas en cada una de nuestras naciones, en cada uno de nuestros contextos nacionales, ¿no? Donde también pues tenemos una lucha entre los sectores políticos, que bueno, en este momento pues estamos en una etapa de poder pues del lado más a la derecha, ¿no? Una reconfiguración de las derechas latinoamericanas, sudamericanas específicamente, que están en este momento como con la fuerza, además que siempre han tenido el poder económico, ¿no? Pero también el profesor Chávez planteaba una idea muy interesante, ¿no? Como que pese a tener el poder centralizado neoliberal en Latinoamérica, esta expresión de capitalismo es un capitalismo sin proyecto, o sea, que se va haciendo en el camino, que va funcionando respondiendo a sus necesidades inmediatas, ¿no? O sea, a los clivajes que se le presentan. Está
con el audio apagado. O audio, profesor. El audio está apagado. Perdón. Va resolviendo en cada cierto paso con situaciones de momento, ¿no? Entonces, y bueno, lo complicado es ver cómo luego esto se expresa en crisis, ¿no? En crisis constantes del modelo, como este que estamos viviendo en este momento, de la crisis de la pandemia, que además se vincula con otras crisis, como esta crisis de la energética que se viene configurando en el centro, o también otras expresiones complejas, ¿no? La crisis de los insumos también en el centro, que seguramente tendrá algún impacto, tendrá alguna expresión también en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, como el poder está en el lado del neoliberalismo, en este momento tenemos también candidatos políticos que se presentan con un sello más cercano a la izquierda, pero que luego se reconvierten, se adaptan, se transforman, mutan una vez que tienen el poder, ¿no? Estaba más o menos, estaba mencionando el caso de Lenín Moreno, ¿no? Que llega a la presidencia del Ecuador más cercano a Correa, dentro del grupo de Correa, pero luego cuando es presidente cambia, muta, se transforma y se va al otro lado, ¿no? Se va al neoliberalismo. Yo lo relacionaba mucho con el caso de Ollanta Humala en el Perú también, que llegó, recuerdan cuando fue presidente, llegó del lado de la izquierda, del lado del nacionalismo, con mucha alegría de los grupos de izquierda, pero cuando asume el poder se va transformando sistemáticamente hacia el lado de la derecha, ¿no? Algo que también de alguna forma se tienen posibilidades en perspectiva y con bastante temor en relación al actual presidente peruano, ¿no? El actual presidente peruano también llega de los lados de izquierda, inclusive decían de izquierda radical, pero sistemáticamente se va moviendo al centro, ¿no? Vamos a ver si termina haciendo su metamorfosis se reconvierte hacia el neoliberalismo, ¿no? Y bueno, también como el sistema es en este momento de poder neoliberal, pues también es un tiempo de contrarrevolución. Mencionaba el profesor Chávez, ¿no? Es un tiempo de contrarrevolución muy fuerte, ¿no? No hay ninguna revolución, en realidad. No hay una revolución del estilo antiguo, del cuño antiguo, ¿no? De ese que ha pasado a la historia. Pero las referencias constantes como el temor, el terror, esta estigmatización del comunismo, por ejemplo, esta utilización fácil para extrapolar, para someter, para aplastar, ¿no? Este dictado de que no, de sectores de derecha más radicales respecto a que no hay que luchan supuestamente contra el comunismo, pues es una manera, ¿no? Es un medio de manipulación, es un medio de control, ¿no? Es una manera de descalificar al otro, ¿no? En países como el Perú, que te tachen de comunista, que te dicten de comunista, tiene todo un significado simbólico, ¿no? Por lo que vivimos en la década de los 80s y de los 90s. Es prácticamente, nos lleva a un escenario traumático, ¿no? Donde pues, ¿quién se va a oponer, ¿no? ¿Quién va a salir con orgullo a decir, soy comunista o estoy del lado del comunismo, ¿no? Es prácticamente eso sería una frase, una opción del pasado, ¿no? Entonces, hay todo este discurso también que además arrastra todo, ¿no? Todo lo que pueda parecer de corte de izquierda, ¿no? Como la lucha feminista, como las luchas de los pueblos indígenas, como de toda forma de acción colectiva fácilmente puede ser descalificada desde los otros sectores de derecha con estas denominaciones, ¿no? Entonces, bueno, esta es alguna de las cosas que debo de rescatar ayer de la ponencia de David Chávez. Luego vino la ponencia de Eduardo Cáceres, de Perú, ¿no? Que se centró más en los efectos del COVID-19, ¿no? De la pandemia. Hizo una contextualización muy relacionada con los efectos de esta crisis que ha sido devastadora, ¿no? En nuestros países. Por ejemplo, en el Perú se estima que han muerto 200.000 personas. 200.000 personas han muerto por COVID-19, ¿no? Y hasta hace unos 4 meses en el Perú se estimaba que 11.000 niños se han quedado huérfanos, se han perdido al papá o a la mamá o a ambos por el COVID-19. Entonces estamos hablando de efectos realmente terribles, ¿no? Entonces,
el profesor Cáceres hablaba de cómo esta crisis ha desnudado la precariedad, ¿no? Ha desnudado la precariedad social, ha evidenciado que pese a mejoras económicas o macroeconómicas, la crisis social, la parte, la defensa, la protección social era algo muy débil, ¿no? Y en ese sentido ha conllevado la defección del Estado, ¿no? O sea, esta crisis de esta visibilización de la precariedad va de la mano también con un Estado precario, ¿no? Socialmente precario, socialmente lejano, ¿no? Que si bien es cierto, repito, iba creciendo económicamente, al mismo ritmo del crecimiento no iba redistribuyendo, no ha ido invirtiendo en el desarrollo social, en la política social, ¿no? Se ha mostrado como un Estado incapaz frente a la crisis de salubridad, pero también las otras crisis que han devenido, ¿no? Porque en realidad la salud no es solamente un espacio estanco, ¿no? Sino está articulado con las otras áreas sociales, con las otras dimensiones de vida y de bienestar de las personas, ¿no? Entonces, cuando se ha dado esta clarificación de la precariedad, obviamente el hilo se rompe por el lado más débil, ¿no? Entonces, ayer el ponente sobre la contextualización en el Perú hablaba de unos costos desiguales, ¿no? Unos costos desiguales. La pandemia del COVID y cualquier otra crisis que pueda haber, política, sanitaria, económica, siempre va a caer más pesado a los sectores pobres, a los sectores vulnerabilizados, ¿no? O sea, no van a salir afectados y de repente más pobres. Mientras que, como hemos podido ver también en nuestras naciones, los sectores de poder económico, de dinero, pues ellos salen más fuertes, ellos ganan más plata, pueden desplegar mejor sus negocios, pueden ampliar sus negocios y pueden hacer también acciones para subir los precios y tergiversar el funcionamiento del Estado, ¿no? O sea, los costos son realmente, como bien mencionaba ayer el ponente, desiguales, ¿no? Desiguales. En el Perú se estimaba antes de la pandemia un 23% de pobres, luego hoy se estiman en un 30% de pobres, datos oficiales, entonces sí, pues se ha ampliado la pobreza y obviamente son los sectores de clase media-baja quienes han ido sumando más para el lado de los sectores empobrecidos. Además de esto, en el caso peruano cercano, en este contexto de pandemia, pues hemos visto cómo el escenario social se vincula con el escenario político y la crisis social está vinculada con la fragilidad del escenario político peruano, ¿no? O sea, todo lo que nos ha llevado en estos 2 últimos años contar con 3 presidentes durante la pandemia, pues tiene efectos sociales, ¿no? Tiene impactos sociales, el hecho que hayan sacado a Vizcarra, que luego haya entrado Merino de Lama, que luego haya entrado Sagasti, perdón, son 4 presidentes y ahora tenemos otro nuevo presidente en 2 años, 4 presidentes en 2 años, pues no es solamente una cosa de colocar y de sacar y poner piezas, ¿no? Sino genera un conjunto de inestabilidades, además económicas, ¿no? La baja de los índices de aceptabilidad del Estado peruano para inversiones extranjeras tiene que ver con esta inestabilidad política que continúa, ¿no? Que continúa, pues como sabemos, ahora el Congreso en estos días ha aprobado nuevas reformas que hacen más viable, más factible sacar al actual presidente, ¿no? Al actual presidente que lo quieren sacar, ¿no? Que lo quieren defenestrar, ¿no? Para nuevamente continuar sumando y a ver si alcanzamos el récord mundial de tener en menos tiempo más presidentes, ¿no? Lo cual sería vergonzoso realmente y sería y que tiene siempre, como decimos, un impacto al final en los sectores más pobres, de más bajos ingresos, ¿no? Entonces tenemos una élite desesperada, decía ayer el profesor Cáceres, ¿no? Una élite desesperada, la gente que tiene el poder económico y político históricamente en países como el Perú, pues están desesperados por lograr sus objetivos, ¿no? Por generar esta inestabilidad social y continuar con todos estos actos, ¿no? Que mencionaba
estos procesos mediáticos y manipulatorios, ¿no? Que lamentablemente tienen eco, tienen oído, tienen impacto en vastos sectores de la población, ¿no? Vamos a ver también cómo en estos últimos 2 años la población ha sido muy asusada, muy engañada, se les han dado discursos realmente terribles, ¿no? Con la finalidad de manipular. Pero de otro lado tenemos una fuerte respuesta social, ¿no? Retomaba ayer el ponente sobre el contexto peruano, retomaba lo sucedido en noviembre del año pasado, ¿no? En que se da el cambio del presidente Vizcarra y la intrusión del presidente Merino por unos 8 días, y es ahí donde la gente sale a la calle, ¿no? Una población indignada, una población que toma apuestas, que se sensibiliza, una irrupción inesperada, ¿no? Especialmente coordinada desde los sectores jóvenes, que en otras circunstancias y en otros momentos analizamos que es un sector muy pasivo, muy tranquilo, pero que en realidad tiene mucha información, y sobre todo tiene capacidad de indignación, ¿no? Y es justamente esta movilidad social que se activa en noviembre del año pasado la que logra defenestrar a este presidente de facto, logra sacar a este presidente intruso, Merino, en un tiempo récord de 8 días, ¿no? O sea, previa escondida, ¿no? Previa desaparición, previo miedo de este personaje, ¿no? Entonces, cómo la gente de distintos sectores sociales, de distintos distritos, de distintos departamentos, de distinta posición ideológica, tiene capacidad de indignación y tiene capacidad de acción colectiva, ¿no? Como todos de alguna u otra manera sienten que Inti y Brian, los chicos muertos durante estas movilizaciones, son en parte sus hijos, son en parte sus sobrinos, son en parte sus hermanos, son en parte sus compañeros de estudio, son en parte sus amigos, ¿no? Como toda la ciudad, grandes cantidades de población del Perú logran indignarse tanto que finalmente salen a la calle, salen en acciones que son, como bien mencionó el ponente, eran cada rato, eran en la mañana, eran en la tarde, eran en la noche, eran a las 12 de la noche, y logran finalmente el objetivo de sacar al presidente intruso y lograr que tengamos un presidente de oposición, ¿no? Que en este caso era Sagasti, que es elegido luego de un primer intento, inclusive que entre una primera presidenta de izquierda, porque recuerden que cuando el Congreso elige a Sagasti, Sagasti es la segunda opción. La primera opción era Rocío Silva Santisteban, y se hace una votación en la que no terminan eligiendo. Si hubieran elegido a Rocío Silva, es una mujer de izquierda y además hubiera sido la primera presidenta mujer del Perú. Pero bueno, no, el Congreso no le dio la oportunidad a Rocío Silva y más bien se lo dio a Sagasti, ¿no? Entonces también una cosa interesante que me pareció ya al final de la ponencia de Eduardo Cáceres, digna de reflexionar esta idea de las políticas focalizadas, ¿no? Esto que llamamos en trabajo social las nuevas políticas sociales, ¿no? Nuevas políticas sociales que hace rato venimos cuestionando, ¿no? Y sobre la base del argumento, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que son inmediatistas, cuando nos damos cuenta que se basan simplemente en entregar dineros, cuando nos damos cuenta que refuerzan esta dependencia de lo económico y no van tanto por el desarrollo humano integral, ¿no? Pero bueno, en este caso, en el caso de la situación de pandemia, pues estas políticas focalizadas son las entregas de estos bonos parciales a sectores seleccionados a través del sistema CISFO, que es lo que ha seguido el gobierno peruano en oposición a otra propuesta que sería la del bono universal, ¿no? En el caso de Perú no se aplica un bono universal y entonces el impacto de los múltiples bonos que se dan focalizados pues ha sido como que medio imperceptible, ¿no? No ha tenido una gran visibilidad, no ha tenido un gran impacto. Han sido dineros que han llegado a personas, pero que no se podría decir que han sido de una gran incidencia, de una gran influencia o una gran mejora. Simplemente, como siempre, ha llegado a ser un simple alivio, ¿no? Entonces, de esa manera cerraba la sesión el día de ayer Eduardo Cáceres, y luego nos fuimos pues al trabajo de las mesas, ¿no? Estuvieron activas 4 mesas de trabajo. La mesa número 1 coordinada
la sala número 1, voy a hablar de salas mejor, la sala número 1 coordinada por Lourdes Mendieta, se enfocó más en los temas del género. Ahí estuvieron las ponencias, 3 ponencias muy interesantes, una relacionada con violencia contra las mujeres en la Tacunga y Milán, en Ecuador, ¿no? Trabajado por Quevedo, Herrera y Viteri, ¿no? Una ponencia muy interesante sobre un tema que siempre es álgido, ¿no? Que siempre es nudo problemático, es histórico, todo este asunto de la violencia basada en género. Luego también tuvimos ahí la ponencia sobre autonomía económica de mujeres en cooperativas en Cusco, un trabajo de investigación muy interesante coordinado por la profesora Ela Pérez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que combina 3 ejes muy interesantes de análisis, ¿no? Por un lado, la ruralidad, por otro lado, las economías sociales o las economías solidarias, con este fomento de cooperativas de mujeres además, y en tercer lugar, el tema del género, ¿no? Cómo esta participación económica, esta articulación en redes, ¿no? de productoras, de cafetaleras, ¿no? Mujeres, puede permitir también un mayor protagonismo, una mayor presencia, una mayor capacidad de incidencia en sus comunidades y en sus familias de parte de estas mujeres trabajadoras, ¿no? Luego también estuvo en esta mesa una ponencia sobre orientación familiar en el barrio Saracay, ¿no? Esto fue desarrollado por las colegas Espín, Amán y Naranjo. Muy interesante porque generó un buen debate ahí en la mesa en relación al asunto de la familia, ¿no? O sea, la familia siempre este núcleo tan importante, tan clave, ¿no? En la formación de los sujetos, ¿no? En la preparación de los ciudadanos, ¿no? Como este pequeño espacio de Estado, un pequeño Estado con relaciones políticas, con relaciones de poder, que todavía pues tiene que lidiar, tiene que luchar contra distintas formas de problemática social que se van desplegando pues en función a que vivimos en sociedades desiguales, ¿no? Y sociedades que tienen múltiples ejes de desigualdad. Bueno, eso sucedió en la mesa número 1, en la sala número 2, que fue coordinada por Jenny Menacho. Estuvieron 2 ponencias, una de la profesora de San Marcos, Lisette Vergaray, que trabajó sobre las identidades masculinidades, ¿no? En la zona de La Pampa, en Madre de Dios. Eso es la selva del Perú, colindante prácticamente con Brasil, ¿no? Esa es una de las regiones más olvidadas históricamente del Perú, más lejanas, ¿no? Y donde pues hay una minería artesanal muy fuerte, es una zona productora de oro, pero más de manera informal, y donde obviamente donde hay un boom de la minería informal del oro, pues hay bares, prostibares, decía la profesora ayer como producto de su trabajo de investigación, ¿no? Y donde los mineros pues son gente básicamente migrante que llegan a buscar un proyecto de vida ahí, un proyecto económico, y que en función a eso pues van desarrollando también sus visiones, ¿no? Sus imaginarios sobre distintos procesos sociales y sobre todo sobre este tema de los bares y los prostibares, ¿no? Desde ahí hace una deconstrucción de perfiles, de arquetipos de masculinidad muy interesante la profesora Lisette Vergaray. Y también tuvimos la ponencia de María Villa, que es sobre el trabajo social y la educación, ¿no? Es una ponencia muy interesante también que tocó un tema que en realidad creo que fue la única ponencia en todas las mesas que se enfocó en los procesos educativos, en la importancia de ir perfilando mejores procesos educativos en el Perú. Luego en la sala número 3 estuvo la moderación de la profesora Lidia Cihuacoyo, ¿no? Donde se dieron 2 ponencias, uno sobre movilidad humana en Guayaquil, que fue presentada por las colegas Mendieta, Mite, Salazar y Saltrián. Bueno, en esa mesa se enfocaron más en procesos migratorios, ¿no? En los procesos migratorios que son tan importantes también en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Sobre todo migraciones externas, la migración de nuestros vecinos, de nuestros hermanos venezolanos, y también los impactos, las reconfiguraciones que se van dando en nuestros escenarios nacionales, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, nunca preparado para la migración. Preparado para la inmigración, sí, o sea, el Perú pues fue un focus de migración muy fuerte,
en la década de los años 80 y 90, salieron millones de peruanos a buscarse un destino en Venezuela. En Venezuela llegaron alrededor de 1 millón de peruanos, o 2 millones de peruanos, si no me equivoco. Migraron a Chile, migraron a la Argentina, migraron a Estados Unidos, migraron a Japón, migraron a España. Perú exportó muchos migrantes y bueno, pese a ser un país que de alguna manera resolvió situaciones con la emigración, le es muy difícil entender la migración de otras naciones, ¿no? Es realmente preparados para emigrar, pero no listos para recibir al otro, al compañero, al vecino, al hermano de la patria latinoamericana, ¿no? Entonces también tuvimos ahí una ponencia del trabajo social frente a eventos de gran magnitud. Eso fue trabajado por Torres, las colegas Torres, Yáñez, Espín y Erazo. Y finalmente en la cuarta mesa tuvimos con la moderación de Linda Flor Martínez 2 ponencias, una de la profesora Ela Pérez con Carolina Tello, estudiante de maestría en género, ¿no? Sobre un proyecto de violencia de género, ¿no? Que se llama Voces que Existen, ¿no? Este trabajo muy interesante relacionado con cómo se van reconfigurando, cómo se van dando estas experiencias, estos procesos que permiten, ¿no? Que todavía sigamos teniendo como un focus de acción y de preocupación el tema de las violencias basadas en género. Y en un segundo momento tuvimos la ponencia del profesor Carlos Cáceres Torres, que fue sobre investigación y construcción del conocimiento en trabajo social, ¿no? El profesor Cáceres abre el debate en relación a las distintas vías, a los distintos caminos para gestar el conocimiento en trabajo social, ¿no? Problematiza la investigación, problematiza la sistematización y por ahí también habría que añadirle la evaluación, ¿no? Entonces, en realidad se trataron de muchas ponencias muy interesantes, muy buenas, que nos permitieron ir como en un árbol, ¿no? El tronco, la base troncal fue estructurada por nuestras ponencias magistrales y desde allí nos fuimos a las mesas a debatir sobre temas del género, sobre temas de migración, sobre construcción del conocimiento en trabajo social, sobre políticas sociales, ¿no? Y bueno, así terminó nuestra sesión el día de ayer en nuestra primera fecha de día miércoles, ¿no? El día de hoy continuamos, como ya han mencionado, con las ponencias magistrales correspondientes al día de hoy y también con las mesas de trabajo que hoy día todavía van a tener más ponencias y bueno, eso fue lo sucedido el día de ayer en un intento de recapitulación así bastante comprimido. Gracias, Jorge, por las palabras. Agradecemos tu intervención, por tu análisis y reflexiones en relación a la primera jornada del día de ayer.